estimados médicos residentes y especialistas. El día de hoy le vamos a presentar a la doctora Grisele Portilla. Ella es médico especialista en emergencia. Va a presentar el tema evaluación inicial de pacientes pediátricas en urgencias. La recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Buenas tardes a todos. El día, como ya me presentaron, soy la doctora Grisele Portilla del Servicio de Emergencias de acá del Instituto. En esta oportunidad vamos a tratar un tema que es importante no solamente para el personal médico, sino para toda persona que trabaja en una institución de salud, puesto que en cualquier momento podemos estar frente a un paciente crítico que requiera alguna intervención de urgencia. ¿Cuáles son los objetivos del nuevo enfoque de evaluación pediátrica en urgencias? En pediatría, en urgencia, debemos priorizar lo que es el riesgo vital del paciente sobre el diagnóstico, que es en la evaluación convencional. Siempre en consultorio o en hospitalización, nosotros vamos más en busca del diagnóstico específico. En este caso no, en urgencias debemos priorizar lo que es el riesgo vital del paciente. Asimismo, tenemos que saber que el tratamiento va a estar enfocado en restaurar la homeostasis corporal y fisiológica del paciente, no tanto en tratar una etiología específica. Asimismo, ya está demostrado que una actuación estructurada y reproducible va a favorecer o va a disminuir los errores y mejorar la comunicación entre el personal de salud, y esto va a ser en beneficio de los pacientes. La siguiente. ¿Cuáles son los componentes de la evaluación inicial pediátrica en urgencias? Tenemos 4 componentes. Empezaremos con se empieza por el triángulo de evaluación pediátrica, que va a ser una herramienta rápida y sencilla que nos va a dar una impresión general del estado del paciente. Vamos a continuar con una evaluación primaria viendo lo que es el ABCDE. En este momento, si encontramos alguna alteración, vamos a intervenir y tratar la causa del estado, la causa que está alterando el estado fisiológico del paciente. Vamos a pasar posteriormente por una evaluación secundaria que va a tener que ver mucho con la historia clínica del paciente y el examen físico. Y vamos a finalizar con una evaluación terciaria o diagnóstica que va a estar dirigida a solicitar exámenes auxiliares que nos permitan dar ya con un diagnóstico más preciso. El primer componente viene a ser el triángulo de la evaluación pediátrica. Como les mencioné, el triángulo de la evaluación pediátrica es una herramienta rápida y sencilla para la evaluación del estado fisiológico del paciente. Nos va a permitir tener una impresión general inmediata, en no más de 30 a 60 segundos, de la alteración funcional predominante del paciente, que puede ser respiratoria, circulatoria o neurológica. Este triángulo se va a basar en ver y oír. No es necesario en este punto coger al paciente, no tenemos que tocar al paciente ni utilizar ninguna herramienta. Asimismo, nos va a permitir tomar medidas rápidas de soporte vital identificando el problema fisiológico, algún problema fisiológico agudo, como puede ser un shock o un fallo respiratorio, por ejemplo. Y asimismo nos va a permitir identificar prioridades de tratamiento y rapidez en la actuación para evitar que estas situaciones progresen a un evento o a situaciones ya potencialmente irreversibles. Siguiente. El triángulo de la evaluación pediátrica, como le mencioné, tiene 3 componentes: la apariencia, el trabajo respiratorio y la circulación. En el primer punto, con el primer lado del triángulo, tenemos lo que es la apariencia o el aspecto general del paciente. Acá nosotros tenemos que evaluar algunos puntos claves, como es el tono del paciente. Tenemos que ver si el paciente está hipotónico, está hipertónico, tiene una posición viciosa. Tenemos que evaluar también la interactividad del paciente, si está alerta, si está relacionado con el entorno. Si, por ejemplo, es un paciente lactante, le acercamos un juguete, este paciente
reacciona, juega con él, lo coge. También es importante ver la consolabilidad, es decir, si viene un paciente llorando, se calma con el cuidador, no se calma con él. La mirada es importante, el paciente tiene una mirada fija, sigue con la mirada o es una mirada perdida. Y también tenemos que evaluar el lenguaje o el llanto en un lactante. Si el llanto es fuerte, es un llanto débil, un llanto que se va apagando, o un lenguaje en el que el paciente va hablando de manera entrecortada, ¿no? Vamos a ver este paciente, por ejemplo, lo vamos a evaluar. Es un paciente que ha llegado a urgencia. Los casitos que le vamos a presentar son casitos que han llegado a la emergencia del hospital y que son con autorización de los padres, ¿no? A ver. Vemos a esta pacientita, es una niñita de 6 meses, de 8 meses, perdón, nuevamente Robert. ¿Cómo la ven? El tono es un tono adecuado, está alerta, sigue con la mirada, ¿no? Está tranquila. Pues esta niña, la parte de la apariencia es una apariencia normal. Este es otro bebé. Van a fijarse bien en... Cuando él nos escucha, él voltea, ¿no? Entonces es un paciente que está alerta, que sigue con la mirada. Y está consolable porque está lactando de la mano. Sí. Luego vamos a ver la parte patológica. El siguiente lado del triángulo, ¿qué evaluamos? Acá sí tenemos que ver y oír. ¿Qué oímos? Oímos los ruidos respiratorios. ¿Qué podemos escuchar? Roncando, ¿no? Una voz ronca, una voz disfónica, estridor. ¿Qué está dando eso? Que hay una obstrucción de la vía aérea superior. También podemos escuchar sibilantes. Los sibilantes nos indican que hay una obstrucción de la vía aérea inferior. Podemos escuchar también quejidos, ¿no? Los quejidos nos van a indicar que hay una alteración en la ventilación-perfusión. ¿Qué podemos ver? Una posición anormal, ¿no? La posición anormal podemos tener una posición de olfateo. La posición de olfateo nos va a indicar que el paciente está intentando aperturar la vía aérea superior para poder mejorar el ingreso de aire. Podemos ver también una posición del paciente en trípode. ¿Qué otra cosa podemos ver? Podemos ver el tórax que tiene tirajes o retracciones, ¿no? Vamos a ver, Robert. Y aleteo nasal también podemos ver, ¿no? A ver. En ese paciente que ven, el aleteo nasal, ¿no? ¿Y qué más? En su apariencia, ¿cómo la ven ese paciente? Doctora Nevin, apariencia. La lisita acá. Acá veamos otra cosa. Acá, bueno, no se ve muy bien, creo que apaga no veo, no sé. Préstame la lista. Voy a poner el video. ¿Qué vemos acá? ¿Ven? ¿Logran ver? Ahora ver, hay tirajes, ¿no? Entonces están viendo que hay tirajes intercostales, como dice el doctor. Ahora vamos a ver, hacer ritmo. Igual, ¿no? Ahí pueden valorar la mirada del niño en el anterior video, también una mirada que estaba alerta, despierto, ¿no? Este niño tiene tanto aleteo nasal como retracciones, no tirajes intercostales. Siguiente. La otra parte del triángulo de la evaluación viene a ser la circulación. La coloración de la piel nos va a indicar en cierta forma cómo está el gasto cardíaco, ¿no? Cuando hay una alteración del gasto cardíaco, la redistribución de sangre se va a hacer hacia los órganos vitales, ya sea el cerebro, los riñones, el corazón, a expensas de la piel y del intestino, básicamente. Entonces, vamos, en esta parte del triángulo, lo que nosotros vamos a ver son 3 tipos de anomalías. Paciente pálido. La palidez va a representar, acá tenemos un paciente pálido, ¿se lo ven acá? ¿No? La palidez va a representar, va a ser la primera parte de la disminución de la perfusión periférica, ¿no?
pero hay que tener algunas aristas importantes que no se puede evaluar muy bien esta parte en pacientes que tengan anemia severa. Ay, perdón, regresando. La piel marmoleada, piel moteada, piel marmórea nos va a indicar que hay vasoconstricción periférica. Y la cianosis nos va a indicar que hay un grado de hipoxia importante. Tanto la piel moteada o marmoleada y la cianosis tampoco pueden ser evaluadas adecuadamente o hay que tener mucho cuidado en lactantes pequeños, sanos en un ambiente frío. Por eso es importante en la evaluación pediátrica, a veces se torna un poco difícil, puesto que tenemos que tener una historia previa del paciente, ¿no? Cómo es su estado natural, cómo es su desarrollo normal o no, y tenemos que tener también ciertas características para poder abordarlo, ¿no? Ciertas habilidades, se podría decir, en el paciente pediátrico y hacerlo en un ambiente adecuado. Siguiente. Bueno, ahora que ya conocemos los lados del triángulo de la evaluación pediátrica, tenemos que hacernos algunas preguntas. ¿El triángulo tiene algún lado alterado o no? ¿Cuál es la situación fisiopatológica del paciente? ¿Cuál es la severidad del problema? ¿Y cuáles van a ser mis prioridades iniciales de tratamiento y con qué rapidez debo actuar? Acá vemos que estamos cambiando el pensamiento de diagnóstico versus hacia un pensamiento de estabilización y resolución de problemas. Seguimos. Entonces, al hacernos estas preguntas, nosotros vamos a ver, ¿no? Decía, ¿hay algún lado alterado? Podemos tener alterada solamente la apariencia, y eso puede indicarnos que se trata de una disfunción primaria del sistema nervioso central. Tenemos el resto del triángulo normal, no tanto respiración como circulación. Si tenemos alterado solamente la respiración, no sé, dime. Acá, bueno. En la segunda fila, solamente la respiración, como puede ser el caso del pacientito que tenía tiraje y aleteo, estamos hablando de un problema de dificultad respiratoria o un diagnóstico o una situación fisiopatológica de dificultad respiratoria. No estamos dando diagnósticos etiológicos, quiero que eso quede claro. Esto solamente es una situación fisiopatológica solamente con ver y oír al paciente. Es la primera parte de la evaluación, que no debe demorar más de 1 minuto. Si tenemos alterado tanto la apariencia como la respiración, ya estamos hablando de un fallo respiratorio. Si tenemos alterado solo la circulación, repito, hay que tener en cuenta pacientes con anemia severa, patologías de repente leucemias que van a estar con anemias, no pueden ingresar en esta evaluación, hay que tener en cuenta algunas cosas importantes. Si tenemos alterada la circulación, de repente un llenado capilar lento, bueno, que no lo vamos a poder ver, estaríamos hablando de un shock compensado. Si tenemos alterado tanto la circulación como la apariencia, ya estamos hablando de un shock descompensado. Si tenemos todo alterado, ya estamos hablando de un fallo pulmonar. A mayor lados alterados, la severidad del problema es mayor y la intervención debe ser más precoz. Si los 3 lados están normales, quiere decir que el paciente es un paciente estable, que probablemente no requiera ninguna atención de emergencia. En este caso, los 2 primeros pacientitos que vimos para ver el tema de la apariencia estarían dentro de esta categoría, ¿no? Paciente estable. Como fue el caso, ¿no? Uno de ellos venía por fiebre, que ya había remitido, y el otro venía por una otorrea intermitente, ¿no? Sigamos. Vamos a ver, todavía no. Vamos a ver 2 casitos y a ver, quiero que me digan qué encuentran, ¿ya? El doctor Herrera, y lo van a más o menos clasificar en ese cuadrito. El doctor Herrera, Jael Herrera. A ver.
que ver todo, mirada. Ahora, ya hay agua. Sí, pero parece que no está cerrado. ¿Algún problema? A ver. Sí, hay un agua. ¿Verdad? Escucha acá. Con lo que vemos, ¿ya? Cerrarlo todo. La apariencia. Mal estado general. ¿Qué puedes describir de la apariencia? Por ejemplo, el tono, a ver, hay que hacerlo sistemático. Esta es una evaluación sistemática, entonces hay que tratar de hacerlo todo de esa manera. El tono, ¿qué le parece? Es conservado. ¿No? Un tono conservado, ¿están de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué más? Hay movimiento. La interacción del paciente está relacionada con el entorno. Está Ya. en la relación. Se consuela. Es consolable. No. Porque tienen una sensación de ahogamiento, le falta el aire o el oxígeno. La mirada, ¿cómo la nota? Pero, Como perdida, ¿no? ¿Cuál es el último? El llanto, ¿no? el llanto, pareciera como que tuviera quejido. Más que llanto es un quejido, ¿no? O un llanto débil, pero es un quejido. Entonces, la parte de apariencia está alterada. Con solo que encuentren uno de todos los elementos alterados ya es una apariencia alterada. ¿Qué más? Además, hay La parte respiratoria. retracciones, Ya. sifoidea, subcostal, intercostal. Entonces, la parte respiratoria también está alterada. ¿Algo más? No se ve muy bien el color, pero ahí podemos ver, por ejemplo, las manitos, ¿no? Un poco de palidez se ve, ¿no? Entonces, este paciente tiene los 3 lados del triángulo alterado. Entonces, ¿en qué situación fisiopatológica estamos? A ver, regresamos. Fallo cardíaco. ¿No? Es un paciente que requiere una intervención inmediata. En este caso era un pacientito cardiópata que nos... En este caso era un pacientito cardiópata de 6 meses de edad que lo trajeron, había llegado a consultorio externo, ¿no? Y llegó, como ustedes lo ven, se requirió canalización intraósea, intubación endotraqueal, bueno, y el manejo de... El manejo de inicio, como les dije, es para resolver la parte de la hemostasis, ¿no? Y la parte hemodinámica. De inicio lo que necesitábamos era conseguir una vía, el paciente era de vías difícil justo porque estaba hipoperfundido. Se le colocó una intraósea. Y posterior a ello se le pudo canalizar la vía, posterior a ello recién se le intubó, puesto que no teníamos manera ni de sedarla. Entonces habría que vamos priorizando la actuación del paciente. Otro casito. Ya.
Ese pacientito, doctor. La experiencia. En este caso es un pacientito con anemia, ¿ya? Es un pacientito con anemia y como bien dice el doctor, la parte de la apariencia está conservada, ¿no? Buen tono, el paciente está reactivo, está mirando, ¿no? Unos ojazos tiene, pero no es mirada perdida. Y tiene, sí, retracciones, ¿no? Incluso un poquito también en sus suprasternales. Y hay que tener en cuenta que es un paciente muy adelgazado. Los pacientes muy adelgazados se maximiza lo que veamos en retracciones. Entonces, en este caso, ¿dónde estaría nuestro paciente? Tenemos apariencia normal, circulación normal y respiración anormal. Entonces, el paciente sería una dificultad respiratoria. Yo he visto la foto con este tono ya y todo acá. Cuando ya hemos visto en estos, ya hemos visto la primera parte, vamos a pasar a ser un poquitito más minucioso, que también es la secuencia del triángulo de evaluación pediátrica y es la evaluación primaria, en la cual vamos a evaluar al paciente mediante el ABCDE. El A significa ver la vía aérea. ¿Qué vamos a ver en la vía aérea? En la vía aérea hay que ver si esta es permeable o no. Y si es permeable, si se puede mantener o no. En estos casos puede haber alguna obstrucción que puede solamente mejorarse con posición de repente elevación de la cervical. En otros casos podemos necesitar algún tipo de aspiración de secreciones, probablemente con eso liberamos y desobstruimos la vía aérea. También podemos pasar a métodos un poquito más invasivos, como puede ser un tubo de Mayo, una máscara laríngea, intubación endotraqueal, o cuando hay una obstrucción completa a un procedimiento quirúrgico. La B, que se refiere a buena ventilación o buena respiración, en este momento ya nosotros tenemos que valorar qué tan bueno es el trabajo respiratorio y ventilatorio del paciente. En este momento podemos hacer uso ya de otro tipo de herramientas, como la auscultación, la saturación de oxígeno. Tenemos que hacernos algunas preguntas. ¿El paciente está respirando bien? ¿Cuánto esfuerzo respiratorio tiene? ¿Cuál es la frecuencia respiratoria? ¿Hay algún ruido respiratorio? ¿Hay algún movimiento respiratorio? Entonces, y acá vamos a ahondar un poquito más en la parte del lado del triángulo que hablaba del esfuerzo respiratorio. Posterior a ello vamos a pasar a evaluar la circulación. Luego de evaluar la vía aérea y la respiración y haber adoptado alguna medida para corregir si fuera el caso, tenemos que pasar al tercer punto, que es la circulación. Y en la circulación ya vamos a tener que evaluar frecuencia cardíaca, pulsos, llenado capilar, presión arterial, la temperatura de la piel, e incluso podemos evaluar también el tema de diuresis. Sigamos. El D se refiere a déficit neurológico, ¿no? Aquí, el déficit neurológico puede ser evaluado fácilmente mediante... ¿Conocen ustedes alguna escala para evaluar déficit neurológico? Bueno, podemos evaluarlo fácilmente mediante una mnemotecnia sencilla o una escala de ABDI, ¿no? El A se va a referir a si el paciente está alerta o no. La V, si hay una respuesta al estímulo verbal. El D, si hay una respuesta al estímulo doloroso. Y la I, si el paciente está inconsciente o no. Esto podríamos extrapolarlo a una escala más conocida, que es la escala de Glasgow, ¿no? En la A de si está alerta,
bueno, tendría que ser una escala de Glasgow de 15, ¿no? En la V vendría a ser una escala de 13, en la D de respuesta al dolor, una escala de 8, y el paciente inconsciente podríamos catalogarlo con una escala de 6, ¿no? Vamos a repetir acá. Así es. A ver. Es el paciente alerta y que digo se puede correlacionar con una escala de Glasgow de 15. La V si tiene respuesta al estímulo verbal y se puede extrapolar a una escala de 13. Respuesta al dolor, 8 en Glasgow, y el paciente inconsciente, 6. En esta parte también es importante verificar si el paciente tiene hipoglicemia o no, porque la hipoglicemia puede ser el responsable de todo el déficit neurológico que presenta el paciente. Eso es sencillo mediante una tira reactiva. Sigue. La exposición. En esta parte de la evaluación tenemos que exponer completamente al paciente, o sea, desvestirlo, buscando algún hallazgo que nos permita identificar alguna lesión compatible con traumas, hemorragias o algo que esté indicando la situación actual del paciente. Luego de las dos primeras partes, nosotros tenemos que, como digo, tenemos que intervenir. Si encontramos algo, se debe intervenir y darle solución al problema que vayamos encontrando. La evaluación secundaria ya viene a ser una evaluación de una historia clínica del paciente, en la cual vamos a preguntar datos, si es posible al propio paciente o si no al familiar responsable. Y esto se puede hacer mediante una mnemotécnica sencilla, una mnemotécnica sample. Algunos de ustedes ya debe haberla escuchado. Entonces, ¿qué vamos a preguntar? Vamos a preguntar acerca de los signos y síntomas que ha tenido el paciente para llegar a la condición que está actualmente. Si ha tenido síntomas respiratorios, tos, rinorrea, distrés respiratorio, si presenta algún tipo de alergia, ya sea medicamentos, alimentos, si recibe algún tipo de medicamento habitualmente, la dosis y cuál fue la última hora que lo ingirió. Debemos basarnos también, la P significa el pasado o historia clínica previa, si el paciente tuvo anteriormente situaciones similares o tiene algún antecedente patológico de importancia. Acá en este hospital, la mayoría de pacientes que llegan son pacientes con patologías de fondo. Entonces, para nosotros es importante ver la medicación, a qué hora la tomó, todo, porque puede estar mucho de esto relacionado a la situación actual del paciente. La L, que significa la libación o último momento de que ingirió sólidos o líquidos, ¿no? Lo que viene a ser el ayuno. Y eventos, ¿no? Indagar sobre si hay alguna situación que haya contribuido a que el paciente está de la forma que está. Hay que ver traumas, temperaturas, quemaduras, ¿no? Si en alguna parte de la evaluación no se midió la temperatura, hay que hacerlo acá y tratar ya sea la hipotermia o la fiebre. Posterior a esto, debemos realizar un examen físico exhaustivo, topográfico, que nos permita tener mayor claridad de cuál puede haber sido la causa de que el paciente se encuentre como está y que nos sugiera algún posible diagnóstico. Nuevamente, en este enfoque estructurado, la reevaluación es importante. Podemos ir pasando de lado en lado, pero cada vez hay que reevaluar al paciente. Terminamos con un punto, reevaluamos, porque en un paciente crítico la situación puede revertirse y tenemos que volver a actuar. Sí.
Finalmente vamos a terminar con la evaluación terciaria o diagnóstica. En este punto nosotros vamos a solicitar los exámenes dirigidos a la patología que estamos pensando. No vamos a disparar y solicitar todo para ver qué sale positivo, ¿no? Supone que estamos pensando en algo y en este momento vamos a solicitar en función a ese diagnóstico probable lo que queremos encontrar. Bueno, eso era rápidamente la presentación que quería mostrarles. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Eso es todo. Muchas gracias por su atención.